Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Génesis, el libro de los orígenes. En el tema anterior nos quedamos en el versículo 2, ahora vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Recordemos que en el tema anterior hablamos precisamente de esa creación del principio, que no incluye nuestro principio, y que habla del principio antes de que la tierra fuera habitada por cualquier criatura, y que algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que ya sabemos que fue la caída de Satanás a la tierra, y que vino a traer caos. Antes de que Satanás existiera, la Biblia no nos habla de que alguien más hubiera pecado. Así que el pecado se originó en Satanás, no en Dios. Entonces, la muerte, el caos, el desorden, el vacío, las tinieblas, vienen como una consecuencia del pecado. Entonces podemos deducir que lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, pues fue la caída de Satanás. Ok, también dijimos que Dios, en su bondad y en su misericordia, sigue teniendo el control y su espíritu se sigue moviendo. Algo que también les mencioné fue que podemos encontrar el plan redentor de Dios desde el capítulo 1 de Génesis. Vimos también cómo la presencia de nuestro Señor Jesucristo está desde el versículo 1 en la palabra Elohim, que es la que vamos a encontrar en todo este libro cuando mencionemos a Dios. En algunas excepciones las mencionaremos, pero mencionando a Dios, vamos a ver que esta palabra viene traducida de la palabra Elohim, que vemos que habla de un plural. Así que Dios, Elohim, nos está hablando de Dios en Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Elohim es el que crea todo. Y después de este caos y después de que el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas, no puede quedarse sin que pase absolutamente nada. Si el Espíritu se mueve, algo tiene que suceder. Y entonces es que comenzamos con el día 1. Dice el versículo 3, y dijo Dios, o sea, ¿quién? Elohim. Ya sabemos que Elohim es plural. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjate que aquí tenemos que analizar algo que se va a estar repitiendo constantemente en todo el capítulo 1. La palabra dijo. Esta palabra dijo, podemos también traducirla como declaró. Esta palabra dijo es la palabra hebrea amar. Bueno, no en el significado en español, sino que está en hebreo, y que quiere decir afirmar, declarar, señalar, proferir, hablar, llamar, ordenar. Todo esto es lo que significa, y esta palabra va a ser súper importante porque no vamos a ver un Dios que le costara trabajo hacer algo, como nosotros cuando decimos, ya conseguí hacer esto y qué trabajo me costó, tardé tantísimo tiempo. No, sino que vamos a ver un Dios todopoderoso que con el simple poder de su palabra las cosas son hechas. Él dice, Él profiere, Él llama, Él ordena, Él afirma y las cosas suceden. Entonces esta palabra dijo la vamos a encontrar en cada uno de los días de la creación y debemos entender que así como lo dice, así tal cual sucedió. Aquí también algo bien importante es que hablamos de 7 días que va a ser el total, como sabemos ya, que son 7 días los contemplados en la creación. Y 7 días literales, no son 7 días ficticios, no son 7 días simbólicos, sino son 7 días literales, y como 7 días fue lo que el Señor, no porque no lo pudiera hacer rápido todo, sino porque Él así lo consideró en sus tiempos perfectos. Vemos, por una parte, un Dios todopoderoso que simplemente dice las cosas, las llama y suceden, y por otra parte, un Dios de orden que las hace todo a su tiempo, con calma, en 7 días, que incluso, vamos a ver al final, que hasta descansa. Bueno, todavía no vamos a profundizar en esto. Esto es bien importante, hermanas, porque simplemente con esto, Él llama a la luz.
Y esto también es de suma importancia, porque si lo primero que hace es llamar a la luz, es porque lo primero que se necesita es la luz. Vamos a comparar cada uno de los días y desde el principio de la creación con la vida de un ser humano. Dijimos que aquella persona que no reconoce a su creador es una persona que vive en desorden, es una persona que vive en soledad, una persona que vive en tinieblas, en absoluto caos. Pero cuando está el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan que dice el Señor que Él iba a enviar a su Espíritu para convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio? Esto sería como lo que estuviera haciendo el Espíritu sobre la faz de las aguas, no dentro, sino sobre, como cuando el Espíritu habla, pero por fuera, no dentro de un cristiano, sino por fuera de un inconverso, convenciéndole, abriéndole los ojos y trayéndole entendimiento para que esta persona pueda recibir al Señor Jesucristo en su corazón y ponerlo como Señor de su vida. Así es como actúa el Espíritu moviéndose sobre la faz, es decir, sobre la superficie, por encima. Y cuando Él dice, sea la luz, es como cuando dice, a ver, que te sea alumbrado tu entendimiento para que realmente puedas entender. Fíjate que como ya lo vimos en Hebreos, mucha gente es alumbrada, pero no mucha gente es salva. Entonces el día 1 nos está hablando de ese alumbramiento. Todos, salvos y los no salvos, podemos ser alumbrados, pero para pasar a la salvación, eso es otra cosa. Pero aquí es necesario, obvio, que sea encendida la luz para que se contemple el caos que había aquí en la tierra, que todo estaba inundado, los montes estaban cubiertos, como lo vimos en el tema anterior, y era necesario que se llamara la luz. ¿Cómo respaldo esto que se pueda comparar con una vida de un ser humano? Pues mira, para empezar, quiero leerles lo que es Jeremías, capítulo 4, y lo voy a leer desde el versículo 22. Esta es la historia de Judá, cuando Judá peca, bueno, ya las consecuencias del pecado de Judá contra Jehová, y Judá es amenazada de un quebranto, un desastre, va a ser invadida. Y lo voy a tomar, les estoy aclarando el contexto para que no digan, bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, esto lo voy a tomar en referencia a por qué sucede un caos. Versículo 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes, no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y luego vamos a leer el versículo 23 y 24, dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Y miré a los montes y he aquí que temblaban y a todos los collados fueron destruidos. Entonces, ¿cómo es que sucede este caos del tema anterior? Bueno, porque el pueblo es necio, ya sea ángeles, en este caso ya sabemos que se refiere al pecado de Satanás, pero lo vamos a relacionar ahora con la vida de un ser humano. ¿Por qué un ser humano puede estar en tinieblas? Porque puede estar asolado y vacío, porque es necio, porque no conoce a Dios, porque son ignorantes, son buenos para hacer lo malo y son malos para hacer lo bueno. Por lo tanto, la consecuencia es que está asolada, está vacía y no hay luz, es decir, está en tinieblas. Pero bueno, si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos dice lo primero que es necesario que pase en la vida de un ser humano. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean cómo aquí Pablo convierte estas palabras de Génesis 1 al 3, las convierte en palabras evangélicas, en el propósito redentor de Jesucristo. Lo compara. En el desorden lo que se necesita es que Dios dé la orden de que haya luz, de que resplandezca la luz y que deje de haber tinieblas. ¿Qué es lo que pasa después? Sigamos con Génesis. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. La luz realmente es buena, que nosotros resplandezcamos, que tengamos entendimiento, es realmente bueno y es necesario separar la luz
de las tinieblas. Por eso dice que llama Dios a la luz día y a las tinieblas noche. También nosotros tenemos la instrucción de parte del apóstol Pablo de que andemos en luz como de día y no en tinieblas como de noche. Eclesiastés capítulo 11 versículo 7 dice así: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Es que la luz es realmente buena, dice aquí, y vio Dios que la luz era buena. Las tinieblas, el desorden y todo que está antes es malo. Aquí seguimos teniendo desorden, seguimos teniendo vacío, pero el Señor enciende la luz para que se vea. Y esto es lo que Dios tiene que hacer en la vida de una persona: encender la luz, resplandecer en nuestros corazones para que podamos ver a Dios moviéndose sobre esa faz, ese desorden, y que con todo el propósito de ponerlo en orden. Así que la luz es agradable, la luz es buena, así que debemos amar la luz y no las tinieblas. Y dice aquí en la última parte del versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué empieza con la tarde? Bueno, esta es una respuesta muy sencilla. Recuerda que el día empezó estando en tinieblas y el Señor comienza a trabajar en ese día haciendo la luz. Así que lo primero que sucede en este día no es que se prendiera la luz, no, sino que todo empezó estando en tinieblas y terminó siendo alumbrado. Por eso el pueblo hebreo empieza sus días en la tarde y los termina al siguiente día. Diferente a lo que conocemos nosotros, que empieza el día, de hecho empieza en tinieblas porque empieza a las 12 a.m. y termina a las 11:59 p.m. Entonces empieza en tinieblas también y después alumbra y termina en tinieblas. Bueno, esto va a dejar de suceder en un futuro glorioso, pero bueno, por el momento contemplamos lo maravillosa y lo buena que es la luz. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.